Bendecidos, buenas noches. Qué bueno que está conectado allí con nosotros a su programa Afírmate, el programa que le conecta a su destino profético. Yo soy el apóstol Luis Ramírez y en esta noche queremos presentarle la serie que ya comenzó acerca de qué rige tus pensamientos en labios de nuestro Padre Espiritual, el Obispo José Padua. Esta programación que llega todos los lunes a usted es la programación que Dios ha escogido para conectarle a usted con su destino profético. En este tiempo, en esta época, apenas a unas semanas para despedir este año 2023 y recibir el 2024, Dios ha permitido que a su hogar llegue esta palabra que rige tus pensamientos para que así usted pueda dar un buen inicio de año y hacer los ajustes que tenga que hacer para que tenga un año lleno de bendición y de mucha excelencia de parte de Dios. Queremos invitarle para que usted se mantenga allí conectado con nosotros, busque su libreta, tome su lápiz, tenga la Biblia a su mano y tome las notas necesarias de esta palabra que estoy seguro que le va a bendecir. Escuchemos pues en labios de nuestro Padre Espiritual esta palabra que rige tus pensamientos. En Marcos 25 vemos que al ser repartidos los talentos, Dios celebró a los que hicieron lo correcto con lo que Él les dio. ¿Por qué, obispo? Porque escúchame, algo en ti debe pasarle a lo que Dios te da. A lo que Dios te da, te lo voy a decir de esta manera para el que no entendió la primera. A lo que Dios te da, debe pasarle algo. Debe crecer, debe desarrollarse, debe multiplicarse o debe madurar. Entonces Dios celebró a los que multiplicaron. ¿Verdad que sí? Pero aquel que no hizo nada con lo que Dios le dio, con el talento que Dios le dio, el Señor, ¿qué hizo? Los reprendió. A los dos primeros los dijo, siervos buenos y siervos fieles. Ahora van a entrar al gozo mío, al deleite mío. Van a entrar a mi cumpleaños. ¿Usted está aquí? Pero al que no hizo lo que tenía que hacer con el talento que Dios le dio, ¿por qué? Porque tú tienes que hacer algo con lo que Dios te da. Al que no hizo nada, escúcheme, le dijo, siervo infiel y malo. Por lo menos, pudiste haberlo metido al banco, y si lo metías al banco, me podías dar intereses por lo menos, ya que no hiciste nada más con él. Pero lo que hiciste fue enterrarlo. ¿Tú sabes cuántos cristianos aquí en esta casa están enterrando el talento que Dios les ha dado? Por lo menos intereses me pudiste haber alcanzado. Por lo menos. ¿Por qué, obispo? Porque Dios no es un Dios de detenimiento. Dios no es un Dios de retroceso. Dios es un Dios de avance, de incremento, de aumento. Escúcheme, Dios no resta, Dios multiplica. Lo que implica es que cuando vamos madurando, usted debería ser más inteligente en su madurez. Y la inteligencia que usted recibe en su madurez debe ser la inteligencia de Dios también, que proviene del cielo. ¿Por qué, obispo? Por las experiencias que usted y yo tenemos que superar en la vida. Usted y yo estamos en un mundo que tenemos que superar con experiencias, sean difíciles o menos difíciles o buenas. Tenemos que aprender a superar las experiencias de nuestra vida. Escúcheme. Y eso es lo que te da un acierto de lo que tú estás haciendo bien o lo que estás haciendo mal. Eso es lo que te da un expertise. ¿Qué? Las experiencias, pero yo entiendo que yo no vivo de mis experiencias pasadas. Me hacen un experto porque las he podido superar. Me dan una expertise a mí en mi vida espiritual, pero no vivo de lo que experimenté pasadamente. Sino que yo sé que cada día de mi vida hay algo nuevo de Dios. Cada día va a haber un obstáculo del enemigo. ¿Por qué? Porque en el mundo tendremos aflicciones, pero confiemos en el Señor. Dependamos del Señor para que ustedes vean que ustedes van a poder superar. Porque Dios, cada vez que tú cumples años y pasas un año más, se supone que tú tengas más expertise, más experiencia, pero no viva de ella. Hay experiencias nuevas con Dios. Todos los días hay experiencias nuevas con Dios. ¿Alguien me está entendiendo? Escúchame, y usted tiene que buscar el consejo de aquel que le pueda dar el buen consejo. Para que usted siga teniendo experiencias con Dios buenas.
Para que usted tenga experiencias con Dios buenas, escúcheme, usted no le pregunta a cualquier guanajo o a cualquier guanaja. ¿Usted me entiende, iglesia? Usted le pregunta a las personas correctas. A las personas que saben que lo van a dirigir bien. Van a tratar de buscar, poner en su mente aquellas cosas que van a regir su mente de manera correcta, conforme a la palabra de Dios, que van a gobernar tu mente. Eso es regir. ¿Usted me entiende, iglesia? Entonces, busco a la persona correcta. Moisés, óigame bien, Moisés recibió de su suegro Jetro en el desierto el consejo que debería tener para ese momento. ¿De quién lo buscó? De alguien que tenía experiencia. Y Moisés le preguntó, ¿qué debo hacer? ¿Y qué le dijo Jetro? Coge hombres cualificados, coge hombres correctos para esto y tú encárgate de lo más importante. Eso fue un buen consejo. Eso fue un consejo que añadió vida a Moisés cuando Moisés lo recibió y lo implementó. ¿Trajo qué? Descanso, reposo. ¿Por qué? Porque ya él no se tenía que ocupar de las estupideces de mucha gente, sino que él se ocupaba de lo más importante. ¿Usted me entiende? Usted está aquí. ¿Qué estilo de vida lleva el obispo? Qué fuerte es. No es que yo sea fuerte, es que yo soy hijo de Dios. Y yo le creo a Dios. Y lo que yo he aprendido por la palabra de Dios es lo que yo funciono en ello para yo poder alcanzar más de lo que me falta alcanzar y lo que he podido alcanzar hasta el día de hoy. Lo que yo he podido impartir a mucha gente que está conmigo alrededor de mí, que han sido agradecidos, escúcheme, y han recibido esto y han permanecido. ¿Usted está aquí, me está entendiendo? Entonces, tu vida, entiende bien, tu vida se evalúa, o deberías evaluar tu vida por la calidad de los pensamientos que te permitas tener tú. Ahí es que tú debes evaluar tu vida. Por la cantidad, escúcheme, digo, por la calidad de pensamientos que tú te permitas tener en tu mente. La calidad de pensamientos. Entonces, como seres humanos naturales que usted y yo somos, nuestros pensamientos nunca son pensamientos de calidad. Usted está aquí. Antes de conocer a Cristo, mis pensamientos no tenían ninguna calidad alguna. Tenía cantidad de pensamientos, pero no tenía calidad. Porque eran pensamientos, muchos de ellos turbios, pecaminosos, del deseo propio, de mi orgullo, de mi soberbia, de mi altivez. Y cuando somos seres naturales, que todavía hay cristianos que son naturales en la iglesia, fluyen de esa misma manera. Porque están fluyendo como seres humanos naturales. Y como un ser humano natural, tus pensamientos nunca van a ser de calidad. Siempre vas a tener cantidad de pensamientos, pero no vas a tener calidad de pensamiento. Entonces Dios está interesado, escúcheme, por eso es que sigue y sigue buscando renovar nuestro entendimiento. Entonces Dios está interesado en la calidad de las personas, no tanto en la cantidad, en la calidad que tú tienes en tus pensamientos, no en la cantidad de pensamientos que tú tengas en tu mente. Por eso fue que Jesús dijo en un momento dado, el que coma mi carne y beba de mi sangre, el que se alimente de mí y beba de mí, sus pensamientos van a cambiar. ¿Por qué? Porque eso es lo que provoca cuando tú comes de Cristo, de la carne de Cristo, que tú te nutres de su palabra, de su propio cuerpo. Escúchame bien, no estoy hablando de la oblea. Estoy hablando del verbo, de la palabra, del mamré de Dios. Escúchame, cuando tú comes de su carne y bebes de su sangre, eso es lo que provoca una separación entre el compromiso de la cantidad y de la calidad. Entonces, cuando tú comes y bebes de él, tú sabes lo que es cantidad y puedes discernir lo que es calidad de pensamiento. Eso es lo que lo define. Eso es lo que lo discierne. Cuando tú comes de la carne de Cristo y bebes de la sangre de Cristo. Y eso entonces separa el compromiso, te repito, de lo que es cantidad en tus pensamientos y de lo que es una calidad en tus pensamientos. Escúchame, mucha gente en las iglesias tienen poco compromiso con Dios.
No mire para el lado ahora. Pero muchas personas en la iglesia tienen poco compromiso con Dios o ningún compromiso con Dios. Las fiestas son primero que estar en la presencia de Dios. ¿Usted me entiende? Para ellos las fiestas son primero. Porque son las fiestas de mi familia. ¿Y qué tú eres aquí? ¿Qué hay en tu pensamiento que te hace pensar que tú no eres familia de esta casa? Porque lo que tú pienses, así tú eres. ¿Usted está aquí? No, yo pertenezco a la familia de Dios. Y las fiestas de Dios son primero que cualquier fiesta en el mundo. Pero cuando tú no conoces calidad y cantidad, tú no tienes compromiso con aquel que deberías tener compromiso, el que te salvó, que te sanó, que te libertó, que te salvó por su sangre poderosa, te redimió de todo pensamiento pecaminoso. ¿Alguien me está entendiendo? Tener los pensamientos de calidad divina en nuestra mente. Escúcheme, cuando usted tiene pensamientos de calidad divina en su mente, eso es lo que nos impulsa a un nuevo y un mejor nivel de vida aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque te va llevando, te va gobernando a ese estilo de vida que Dios quiere que tú tengas y que comienzas a verlo manifiesto en la medida que tú eres más obediente a Dios y tienes más compromiso con Dios. Y eso ocurre cuando usted y yo sabemos controlar nuestra mente. Cuando usted y yo la sabemos controlar y no permitimos que nadie nos las controle. ¿Usted está aquí? Usted sabe quién debe controlar su mente, Dios y su palabra. Y entonces usted no le permite a su mente alocadamente que se descontrole. ¿Usted me está entendiendo? Entonces las ataduras en la mente de las personas, óigame bien, están porque se permite que se desenfrenen. Cuando usted no desenfrena sus pensamientos y usted los tiene alineados a la palabra de Dios, comprometidos con la palabra de Dios, su pensamiento no se va a desenfrenar y usted no se va a alocar a hacer cualquier cosa. Tan simple como eso. Usted se detiene a pensar en la determinación que usted va a tomar o la decisión que usted va a tomar. ¿Antes de qué? De cometer un error. ¿Por qué? Porque usted debe pensar primero antes de hablar. Hay personas que tienen una combinación de pata y boca que son tremendas. Entonces usted tiene que tomar esos pensamientos desenfrenados y alinearlos a los pensamientos de Dios. ¿Por qué, obispo? Porque sencillamente la palabra de Dios dice, porque sus pensamientos son más altos que los nuestros. Y como son más altos que los nuestros, yo tengo que buscar alinearlos a los pensamientos de Él para que mis pensamientos lleguen a la altura de lo que yo soy en Cristo. Pero también la Biblia dice, sus caminos son más altos que los ¿qué? Que los míos. Por ende, si mis pensamientos los subo al nivel de Dios, mis caminos van a ser más altos, escúchame bien, aquí en la tierra, y voy a ser causa de envidia a mucha gente que voy a poder alcanzar lo que ellos no pueden alcanzar aquí. ¿Por qué? Porque yo domino mis pensamientos. Mis pensamientos no me dominan a mí. Mis pensamientos son controlados por la palabra de Dios. Sujetados, sometidos a la palabra de Dios. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Por qué? Porque sus pensamientos son más altos que los nuestros y sus caminos son más altos que los míos. Y en Efesios capítulo 3, versículo 20 dice, y ahora, gloria sea a Dios, que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos, ¿o qué? Si fuera el Chavo del 8, el que leyera eso, diría, ahora, gloria sea a Dios, que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos, ¿o qué? Gracias a su poder, que actúa ¿dónde? ¿Ah? ¿En quién actúa o debería actuar el poder de Dios? ¿Y a dónde se deposita? En el pensamiento. Y conforme a lo que deposita Dios en el pensamiento y usted se permite que Él lo deposite en el pensamiento, lo lleva al corazón, ese poder va a actuar en ti. ¿Tú te crees que tú me dices a mí que el poder de Dios actúa en ti cuando tú vas contrario a lo que dice la palabra?
Cuando tú te vas para otro sitio porque tienes en tu carne tienes mayor diversión que aquí. ¿Tú crees que ese poder actúa en ti? Por favor, no te engañes a ti mismo. No te engañes a ti mismo. Tus pensamientos los está controlando Satanás. Hello. Cuando personas son emocionales y sentimentalmente naturales, que por cualquier cosa se disgustan, se molestan, especialmente si viene de la palabra de Dios. Por favor, el poder de Dios no actúa en ti. Porque el poder de Dios que actúa en ti debe ser conforme al amor de Dios, que es manso y humilde de corazón. ¿Humilde y manso de qué? ¿Y de él mana qué? ¿Y por qué mana vida? Porque los pensamientos que tú tienes son de vida, de abundancia, de poder, que actúa en quién. Entonces los pensamientos de Dios que rigen los nuestros, o deberían regir los nuestros, son los que nos llenan de la abundancia si le permitimos a esas palabras regirnos a nosotros. Por ende, tú no tienes que estar culpando a nadie por lo que tú has alcanzado o no has alcanzado. Escúchame, la responsabilidad es tuya. Lo que tú no has alcanzado es por tu responsabilidad. No estés echándole la culpa a nadie ya. Escúchame, yo no voy a perder tiempo en pensar en gente que me hicieron daño y que no me interesa pensar en ellos. Ya yo los solté y los perdoné. Por favor, vamos a dejarnos de tanta estupidez. Déjate de estar haciéndote la víctima con tu pasado. Los pensamientos de Dios que rigen los nuestros, escúcheme, son los que nos van a llevar, te repito, de abundancia y si le permitimos regirnos. No culpabilizar a nadie. Tus pensamientos rigen tu vida, escúchame bien, porque tus pensamientos que rigen tu vida o deberían regir tu vida son muy íntimos y muy personales en ti. Los pensamientos tuyos no los conoce nadie más que Dios. ¿Y tú? Usted está aquí. Entonces, mi pregunta es, si eso es así, si tus pensamientos son regidos en tu vida por esos pensamientos íntimos y personales que tú tienes. Ahora mismo aquí hay gente sentada que está pensando de manera íntima y personal. Porque son tuyos, son propios tuyos. Entonces, la pregunta es, mientras yo estoy hablando, ¿dónde está tu mente mientras yo hablo y mientras tú estás ahí sentado? ¿Dónde? ¿Estás como Homero? Pensando en el hamburger que te vas a comer cuando salga. Y estás ahí ya. ¿Dónde está tu mente mientras estás ahí sentado y yo estoy hablando de parte de Dios para tu vida? ¿Qué tú estás recibiendo? Y tú debes de entender, iglesia, que los pensamientos más íntimos y personales que tú tienes son palabras que están por nacer. ¿Usted me entiende, iglesia? Todo pensamiento interno mío, personal e íntimo, hasta que yo no lo hable, no nacen. Entonces, lo que se supone que nazca de mí con esos pensamientos de parte de Dios, sea que luz, sea lo bueno de Dios, sea lo correcto de Dios, sea la abundancia de Dios. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Por qué? Porque las palabras íntimas y personales que nacen de mí son las palabras que le van a dar significado a mis pensamientos. Por eso es que yo debo pensar antes de hablar. ¿Usted me entiende, iglesia? Y esos son los que le dan significado a mis pensamientos. Aquello que yo tengo en mi mente y que hablo después, porque primero pienso antes de hablar. Entonces, los elementos de este mundo, los principios, valores de este mundo, escúcheme bien, son palabras que usted y yo decimos, porque hasta que usted no las hable, no nacen a este mundo. Y lo que usted debe pretender que nazca de su boca en este mundo, por lo que usted tiene en su mente y en su corazón, sea bueno, sea correcto. ¿Para quién, obispo? Para usted.
para usted primero, para poderlo impartir a otras personas, para que otras personas tengan ese beneficio. Y usted poder entender lo que yo decía los otros días, que usted no es un ser espiritual que vino a esta tierra a experimentar lo sobrenatural. Usted vino a dominar lo sobrenatural. ¿Usted está aquí? ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque Jesús lo hizo de esa manera, dándonos el ejemplo. Jesús enmudeció el mar, ¿se acuerda? Cuando estaba la tormenta y él estaba durmiendo en la barca, cuando se levantó lo que hizo fue enmudecer el mar. Él tomó dominio. ¿De qué? De las palabras que él decía. No solamente enmudeció el mar, escúcheme bien, resistió la tentación de Satanás en el desierto. ¿Y qué le decía? Escrito está, escrito está. ¿Y qué era lo que estaban escritos? Palabras de Dios. ¿Y dominó con qué? Con las palabras de Dios. Escúcheme, él provocó con su palabra que Pedro caminara sobre el agua. Pedro no caminó sobre el agua. Pedro caminó sobre la palabra que él desató. Su palabra fue que, ven. Y él con esa palabra se paró encima del mar y caminó sobre la palabra que Dios en su pensamiento desató por su boca. Y le dio dominio. ¿A qué? A que Pedro caminara por el agua. Pero como eso no le hace sentido a una mente natural, pero eso de que caminó por el agua, eso es mentira. Él no caminó por el agua, él caminó sobre la palabra que Jesús había desatado. La palabra ven. Ay, Dios mío. ¿Por qué? Porque Jesús sabía el dominio que tenía, de lo que tenía en su mente y de lo que iba a declarar. Jesús no hablaba en vano. Jesús no hablaba por hablar. Cuando Jesús hablaba era para bendecir. ¿Alguien me está entendiendo? Usted está aquí. Tan así fue que Jesús le habló a una higuera y la higuera se secó. ¿Quién tenía dominio de la higuera? No era el ambiente, ni el agua, ni el sol. Jesús tenía el dominio, tenía el control de ¿qué? De sus pensamientos, de sus palabras que salían de ¿qué? De su corazón, porque de su corazón daba vida. Escúcheme bien. ¿Y qué? No celebraba cuando no había fruto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que por tus palabras tú serás justificado o serás condenado. Por tus palabras. No es por la palabra de nadie. Es por tus propias palabras. Entonces, como iglesia de Dios, escúcheme bien, muchas veces no confesamos las palabras de Dios como debiéramos. Y son mezcladas con palabras del mundo y se confiesan palabras del mundo con las palabras de Dios y eso no va a traer ningún resultado. Escúchame, porque se habla más de las circunstancias que de hablarle a las circunstancias. Mucha gente en las iglesias lo que le gusta es hablar de las circunstancias negativas que tienen, de los problemas que tienen, pero no le hablan a las circunstancias. Usted está aquí, pero Dios lo que quiere es que usted le hable al problema. No es que hables del problema, sino que le hables al problema y domines el problema. Eso es lo que Dios quiere. ¿Tienes un problema de escasez en tu casa? Háblale a la escasez. No hables de la escasez. Háblale a la escasez y domina la escasez. ¿Alguien me está entendiendo? Usted está aquí. Nosotros fuimos creados para dominar. Entonces, ¿qué significa eso? Que mis pensamientos son la expresión, escúchame bien, mis pensamientos y los tuyos deberían ser la expresión que da significado a las palabras que tú vas a desatar por tu boca. Por eso es que debo pensar antes de hablar. Porque es lo que le va a dar significado a tus palabras. ¿Qué? Lo que tienes en tu mente. Entonces, ¿qué clase de pensamiento tienes? ¿Son pensamientos productivos o improductivos? ¿Cuáles son esos pensamientos que tú tienes en tu mente? ¿Son productivos en tu vida? ¿No han sido productivos en tu vida? Escúchame, porque lo que nosotros deberíamos tener de parte de Dios y lo que recibimos de parte de Dios por causa de su palabra son pensamientos creativos. Escúcheme, y solo son simples pensamientos cuando pensamos de otra manera y no es creativo lo que pensamos, simplemente son pensamientos improductivos que no van a llevarnos a nada. Los pensamientos de Dios siempre van a ser pensamientos creativos para cada uno de nosotros.
Por ejemplo, la información. Cuando hablamos de la información, que eso es lo que está de moda. Lo cibernético. La información. Escúcheme, la información por sí sola no te hace algo. Usted puede coger y empaparse de información y eso no hace algo si usted no aplica ese algo. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, tú debes primero aplicarte para aprender y poder hacer. Entonces va a tener resultado. ¿Me está entendiendo? Escúcheme, leer libros de medicina. Si yo me siento a leer un libro de medicina, eso no me hace médico. Yo puedo leer libros de leyes y eso no me hace abogado. Puedo leer el libro que sea, de la profesión que sea, y eso no me hace tal o cual de esa profesión. ¿Usted me está entendiendo? Implica entonces que yo puedo hartarme de leer la Biblia, pero eso no me hace cristiano. ¿Usted está aquí? Hasta que yo no aplico, aprendo y aplico lo que yo leo. Cuando yo lo aprendo y lo aplico, lo manifiesto, entonces yo me convierto en un discípulo. Correcto. ¿Usted está aquí? Pero el leer Biblia no me hace cristiano. Solamente recibo una información. ¿Y qué yo voy a hacer con esa información en mis pensamientos? Entonces, el problema de la iglesia es, escúcheme bien, que habla de lo que Dios podría hacer, no de lo que cree la gente que hace. Y mucha gente que lee Biblia por información, le enseña a la gente lo que Dios podría hacer en su vida. No, hablamos de lo que Dios hace con nosotros. Porque si lo hace conmigo, yo tengo convicción y experiencia viva de lo que Dios ha hecho conmigo. Yo hablo no de lo que Dios podría hacer contigo, de lo que hace contigo. Si tú pones sus pensamientos en los tuyos, ¿alguien me está entendiendo? Entonces, un buen discípulo, escúcheme, no es aquel que se gradúa con las mejores notas. Un buen discípulo no es aquel que se gradúa con las mejores notas. Es aquel que aplica lo aprendido y lo utiliza en su vida. Que lo que usted aprende no es solamente en el área espiritual, es para que usted lo aplique en todas las áreas de tu vida. Trabajo, familia, los hijos. Porque por eso es que la palabra de Dios es existente. Por eso es que la palabra de Dios es vigente siempre. No tiene tiempo de caducidad. Y es vigente para toda la vida. Pero es para que tú la uses no solamente en tu área espiritual personal, sino para que tú la uses y la apliques en todo tu entorno, en aquellas personas que tienes alrededor. Entonces nuestros pensamientos son, ¿para qué? Para generar nuevas ideas creativas y avanzar sobre esas ideas creativas que Dios nos da. Por ahí es que tú avanzas. ¿Por qué? Porque es la palabra que Dios te da para que tú ejerzas esa creatividad y que tú camines sobre esa palabra que Dios te está dando. Y si caminas sobre esa palabra que Dios te está dando, vas a ver bendición y vas a ver éxito. ¿Usted me entiende, iglesia? Porque tú avanzas sobre esas ideas creativas que Dios te da. Entonces, usted y yo deberíamos comprender que la diferencia, escuche bien esto, por favor, la diferencia entre un millonario y uno que está en la quiebra es lo que tiene en su cerebro. La diferencia entre un millonario y una persona que está en la quiebra es lo que tiene en su cerebro. A un millonario le preguntaron que estaba en quiebra, se había declarado en quiebra. ¿Y ahora qué usted va a hacer que está en quiebra? Y él dice, la quiebra no me preocupa, porque yo tengo los principios, los conceptos de cómo yo volver a ser millonario. Y eso lo tengo en mí. Eso no está en un libro. Entonces, la diferencia es el cerebro. Tú puedes caer en quiebra y como tú sabes que tienes los principios, tienes los preceptos, tienes todos los principios que Dios te ha desatado para ti, tú puedes saber que aun aunque tú resbales y caigas, puedes levantarte de nuevo. No te quedas lamentándote de ti mismo, no te quedas ahí haciéndote la víctima, sino que tú tomas la palabra, los principios, los conceptos, los decretos que Dios ha hecho en tu vida y dices, yo cometí este error, pero ahora me voy a levantar con más fuerza. Usted está aquí.
Escúchame, porque todos en el mundo, escúchame bien, todos en el mundo, todos somos iguales. ¿Usted está aquí? Todos somos iguales. Escúcheme, pero no todos son igual a ti. Todos somos iguales, pero no todos son igual a ti. ¿Alguien me está entendiendo? Hoy, escúchame bien, hoy todos quieren igualdad. ¿Cuántos saben que es así? La equidad. Todos quieren igualdad. Pero la vida, escúcheme bien, no es equitativa. Hay ricos, hay pobres, hay adictos, hay gente que no son adictos. Hay de todo, ¿verdad que sí? Por ende, no es equitativa la vida. Eso no existe. Eso no existe. Apréndase eso. En la vida natural no hay equidad. En la vida natural, escúcheme bien, no existe la igualdad. Siempre van a haber unos arriba, otros en el medio y otros abajo. Lo único, óigame bien, lo único que usted y yo tenemos igual a todas las demás personas es el tiempo que se nos ha otorgado y se nos entregó para administrarlo aquí. 24 horas. Óigame, el rico no tiene 29 horas al día. Tiene las mismas 24 horas que tiene usted. ¿Para qué? Para ser un mayordomo bueno de ese tiempo. Tiene las mismas horas. ¿Usted está entendiendo? No se haga la víctima. No se haga la víctima. Usted tiene las mismas horas que tiene un millonario para hacerse rico. ¿Me está entendiendo, iglesia? Entonces, el rico tiene esas mismas horas que usted y yo tenemos al día, que todo el mundo tiene, igual que el pobre. Tiene 24 horas al día, no tiene más de ahí, no tiene menos de ahí. Entonces, la cuestión es, ¿qué estás haciendo y cómo administras tu tiempo? ¿Cómo tú administras tu tiempo en las 24 horas que tiene el rico y que tiene el pobre? Porque escúchame, en esas 24 horas, ellos trabajan, los ricos, trabajan 24 horas por ellos. Y tú trabajas 24 horas para ellos. Entonces, ¿en dónde tú quieres estar? ¿Dónde está eso? Aquí. ¿Usted me está entendiendo? Por eso mucha gente en el mundo y en las iglesias están insatisfechos con lo que tienen. Escúcheme, o lo que no han podido alcanzar. Y usted ve que dicen, ay Dios mío, ¿por qué Dios no me ama tanto como ama al pastor Carlos? ¿Por qué Dios los ama a ellos tanto y a mí no me ama así? Mira cómo ellos han prosperado, mira cómo ellos han hecho esto, mira cómo ellos han hecho lo otro y yo todavía sigo atrás. Porque te sientes insatisfecho, escúchame, por lo que no tienes o por lo que no has podido alcanzar, pero otros sí lo han podido alcanzar. ¿Pero eso está dónde? ¿Por qué? Porque tus pensamientos son el producto de 4 factores que son sumamente importantes. Escúchame bien, que es lo que mucha gente no quiere entender. Muchos quieren vivir en sus teléfonos celulares. ¿Sabe qué? A muchos de ustedes, si le permitieran tener una cama dentro del celular, se acostaban ahí. A muchos de ustedes viven en el celular, van al baño con el celular, se limpian con el celular, se lavan la boca después que se limpiaron con el celular y viven pegados al celular, se acuestan con el celular, se levantan con el celular, porque lo que buscan es información, pero no aplican nada de la información que Dios les da. Por favor. Entonces nuestros pensamientos siempre van a ser el resultado o el producto de lo que usted tenga aquí, de lo que usted saque de su corazón. Eso es lo que emana vida. ¿Usted me está entendiendo? Óigame, si son pensamientos naturales va a emanar muerte. ¿Muerte para quién? Para usted. Entonces hay 4 factores bien importantes que son los que yo he podido ver. Uno de ellos es el celular, ¿verdad? Por la mañana, no estoy diciendo que este es el número 1. Evalúate tú. Yo siempre he dicho, ¿qué tiempo tú le das al celular y qué tiempo le das a Dios?
¿Qué tiempo tú le das al celular y qué tiempo le das a Dios? Porque lo que rige tu vida es lo que la dirige, lo que la gobierna. ¿Usted me está entendiendo? Lo que va a mandar a que tus acciones sean correctas o incorrectas. Eso es lo que te va a guiar y te va a llevar a ti ¿a qué? A caminar o a conducirte hacia algo. Qué poderosa palabra la que Dios nos ha regalado en labios de nuestro Padre Espiritual, el Obispo José Padua, que rige tus pensamientos. En este tiempo, apenas a unas semanas, como dije antes, de entrar al nuevo año 2024, Dios nos ha dado esta poderosa palabra para preparar nuestros pensamientos y así llevarnos en una dirección correcta en un tiempo tan poderoso como el que estamos viviendo. Le invitamos a que usted continúe conectado con nosotros a través de las redes sociales. Nos puede conseguir como Casa de Restauración Fe, Palabra y Presencia o CRFPP Puerto Rico. De Puerto Rico para las naciones en este tiempo que Dios nos ha permitido llegar hasta ustedes a través de su programa para así conectarle a usted con su destino profético. No se pierda la próxima enseñanza y la continuación de esta serie que rige tus pensamientos para que esta palabra poderosa le dé dirección a usted de lo que usted va a necesitar en el nuevo año para alcanzar éxito, victoria y conquista. Manténgase conectado con nosotros, CRFPP Puerto Rico, a través de las redes sociales y no olvide que la próxima semana a esta misma hora nos veremos aquí en su programa Afírmate, el programa que le conecta a su destino profético y la continuación de esta serie que rige tus pensamientos. Tenga presente siempre, como en otras ocasiones le decimos, no olvide que Jesucristo es el Señor.